Hola, bienvenidos a la Academia de Innovación de Microsoft Educación y CritterTech Educación. Mi nombre es Nelson López, soy maestro de innovadores pedagógicos y los voy a acompañar en esta última etapa en la creación de experiencias de aprendizaje gamificadas. Entonces, veamos un poco cómo ha sido nuestro recorrido. Ya hemos abordado las dos primeras etapas donde hablábamos de la gamificación en la educación y de igual manera identificamos algunas motivaciones y elementos de juego que se tienen en cuenta para crear experiencias o sistemas de gamificación. En esta tercera etapa, pues vamos a crear una experiencia gamificada con el uso de Office 365. Para esta etapa, pues vamos a iniciar con nuestro momento de experiencia de aprendizaje. ¿Qué vamos a ver durante este video? Vamos a tener algunos acercamientos sobre pues, los objetivos y recursos de esta experiencia, seguido de la aproximación al diseño de la historia y las mecánicas de la experiencia gamificada. Nuestro objetivo en este video será diseñar una experiencia de aprendizaje gamificada pues que promueva la participación de mis estudiantes a partir del uso de herramientas de Office 365. ¿Qué recursos vamos a necesitar para poder realizar esta etapa? Necesitamos un computador, nuestra aplicación de PowerPoint y un tiempo estimado de 15 minutos. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Como vimos anteriormente, hemos venido recorriendo una serie de pasos para crear una experiencia gamificada. Ya hemos realizado nuestro objetivo pedagógico, identificado los principales temas. También hemos realizado una ideación donde hemos seleccionado algunos referentes, identificado también el tiempo de la experiencia, seguido de unas motivaciones y elementos de juego que elegimos para cada tipo de jugador. En esta ocasión, ya teniendo claros pues algunos elementos, necesitamos empezar a unir esa experiencia y lo que nos lo va a permitir va a ser la historia y algunas mecánicas. Eso es lo que vamos a trabajar en este video. Tal vez una de las primeras preguntas que puede surgir para realizar este ejercicio es, bueno, ¿cómo puedo crear una historia que integre mecánicas de juego? Mecánicas y algunos elementos. Para esto, pues vamos a tomar de referencia los mecanismos fundamentales que se utilizan para crear historias basados desde la misma dramaturgia y son un personaje tiene un objetivo, pero para realizar este objetivo se le presentan una serie de obstáculos. De esta manera tan simple, pues podemos engendrar una infinidad de historias. Esto se vería un personaje quiere realizar un objetivo y encuentra unos obstáculos que generan un conflicto y unas emociones, tanto para el personaje como para el espectador, teniendo en cuenta que esta historia de alguna manera la van a vivir nuestros estudiantes o nuestros jugadores en primera persona, cosa diferente a cuando la vemos desde una película en tercera persona. Y sabemos pues que estos obstáculos que les vamos a plantear a nuestros estudiantes pueden ser obstáculos internos que están relacionados ya con o traumas del pasado o con enfermedades o incluso pueden ser ya obstáculos externos que son los más comunes como puede ser un villano o un antagonista o incluso pues condiciones del lugar como lo veíamos en la etapa número 1 pues donde se encuentra el personaje. De esta manera pues estos obstáculos nos van a suministrar una serie de mecánicas y de elementos que deberían resolver los estudiantes a partir de los temas que estemos abordando. En este caso, vemos, por ejemplo, en la historia del videojuego Minecraft de Microsoft, como pues estos personajes que son constructores, su principal objetivo, bueno, uno de sus objetivos dentro de la historia es construir. Sin embargo, incluso hay otros objetivos secundarios, como por ejemplo pueden ver aquí en la imagen a este cerdito, que es uno como de los amigos de los personajes principales. En algunos momentos hay que seguirlos si se llegan a perder. Aquí podemos empezar a identificar una serie de objetivos con esta historia. Sin embargo, tenemos unos villanos, que son los que generan algunos de los obstáculos.
Uno de los que podemos observar en esta imagen son los Creeper, que los vemos aquí, estos personajes verdes, que son estos villanos como a especie de zombies, pues que le generan una serie de obstáculos a los personajes principales. Esto, hago mención a esto porque los vamos a tener en cuenta más adelante cuando hablemos ya de las mecánicas que vamos a utilizar. Teniendo claro los mecanismos fundamentales para crear una historia, otra pregunta que puede surgir para diseñar nuestra experiencia es ¿cómo puedo gestionar la motivación y la atención en el tiempo dentro de una experiencia gamificada? En este caso nos vamos a basar en la teoría del estado de flujo. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo croata y profesor de psicología en la Universidad de Clarendon en California, el profesor Mihaly Csikszentmihalyi. En esta teoría de flujo, lo que él busca, lo que él propone es un estado óptimo de concentración, de atención y motivación al que puede llegar cualquier persona cuando está desempeñando una tarea o vive una determinada situación. Entonces miremos cuáles son los elementos a tener en cuenta para crear este estado de flujo. Lo que nos propone Mihaly Csikszentmihalyi es para crear un estado de flujo ante cualquier tarea o actividad, pues debe existir un equilibrio entre el desafío que propone esa tarea y la habilidad de quien la realiza. Él lo que propone es que si el desafío es demasiado alto y no se tienen las suficientes habilidades para realizarlo, pues va a generar ansiedad en los jugadores. Por el contrario, si el desafío es inferior a las habilidades de quien va a desempeñar la tarea, pues va a generar aburrimiento. Entonces, por eso debe haber este balance o este equilibrio entre la ansiedad, entre el desafío, perdón, y las habilidades, pues para crear un canal de flujo. Como vemos en esta gráfica, este canal de flujo lo que nos permite a nosotros es empezar a pensar de qué manera vamos a crear una experiencia que sea dinámica, que tenga diferentes matices, diferentes elementos de juego para poder gestionar la atención, la concentración y la participación de nuestros estudiantes o de cualquier audiencia en general. Esto garantiza pues una curva también, una curva de aprendizaje óptima que es muy común en los videojuegos, ¿no? Como empezamos siempre con una mecánica muy básica y a medida que vamos avanzando en la experiencia, pues se va complejizando. Esto permite también que vayan desarrollando habilidades de manera progresiva. De igual manera, Mihaly Csikszentmihalyi dice que toda experiencia gamificada debe contener por lo menos estos tres elementos básicos. Primero, unos objetivos y reglas claras, que lo habíamos visto previamente en la etapa número 2, y es porque nos permite concentrarnos con facilidad en la realización pues, de cualquier tarea o actividad. Pues normalmente cuando existen objetivos o reglas ambiguas, al ver que no las entendemos, la atención cae. Y eso lo que hace es que terminemos realizando otra actividad que la que nos estábamos pensando. De igual manera, tiene que haber una participación voluntaria. El juego es libre por naturaleza. Por lo tanto, si la invitación a realizar una actividad es impositiva, como lo veíamos previamente, pues va a generar automáticamente rechazo en los jugadores. Por lo tanto, la invitación a ingresar al juego debe significar un reto y no una obligación. Por último, también es muy importante tener en cuenta dentro del el diseño de una experiencia gamificada, pues que haya un sistema de retroalimentación o feedback. La retroalimentación inmediata permite pues saber en cada momento pues cuáles son los efectos de las decisiones que están tomando, en este caso los estudiantes o los jugadores, lo que contribuye pues a mantener altos estados de concentración y de atención. Este tipo de elementos no solo se aplican en las experiencias gamificadas, sino que se pueden aplicar en la vida en general. Y Mihaly Csikszentmihalyi hace mucho énfasis en su libro Flow o Fluir, que está súper recomendado. Bueno, teniendo ya claro de qué manera podemos gestionar la atención y la concentración de nuestros estudiantes a partir del estado de flujo, y teniendo claro también que podemos invitarlos a vivir una experiencia a través de una historia, como si fuera un puente o una metáfora que los invite a realizar una serie de tareas o actividades,
Aquí puede surgir otra pregunta y es, bueno, ¿cómo puedo representar la experiencia gamificada en el tiempo para poderla organizar y proyectar? Entonces aquí la invitación es que podamos combinar de alguna manera los dos elementos que vimos previamente. Por un lado, vimos que los mecanismos fundamentales para crear historias es un personaje tiene un objetivo que lo vemos en esta gráfica al final que representa la espada, pero hay una serie de obstáculos en el medio que tiene que resolver estos obstáculos para poder cumplir sus objetivos, ¿cierto? De esta manera, teniendo en cuenta estos mecanismos fundamentales para la historia, los podemos unir de alguna manera también con el estado de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Lo que podemos ir es le damos un objetivo principal a nuestros estudiantes, ¿cierto? El gran objetivo, pero les empezamos a sembrar a lo largo de toda la experiencia una serie de obstáculos. Y estos obstáculos van a estar íntimamente ligados con las temáticas que queremos abordar dentro de nuestra clase o dentro de nuestra sesión. Estos obstáculos pueden ser retos, pueden ser misiones, algunos retos pueden ser colaborativos, otros retos pueden ser individuales y a partir de estos obstáculos pues es que ellos van a empezar a desarrollar una serie de habilidades relacionadas con los temas que les estemos proponiendo. Teniendo en cuenta pues que no puede ser un desafío si es demasiado alto y no tiene las habilidades, recordemos que va a generar ansiedad y si es un reto muy fácil de lograr, pues va a generar aburrimiento y va a perder completamente el interés. Entonces, en este equilibrio vamos a empezar a fragmentar de alguna manera como las temáticas y a crear una curva de aprendizaje, pues para que el estudiante vaya alcanzando de manera paulatina los objetivos que se le proponen, los objetivos pedagógicos. Entonces, de esta manera podemos crear, primero, generar una experiencia gamificada que sea proyectada en el tiempo. Ya teniendo claros estos elementos, pues igual podemos empezar a incorporar elementos de juego, definir dónde van a estar la tabla de referentes o la tabla relativa o absoluta de los competidores y los otros elementos que hemos visto que usa la gamificación. Entonces, por ejemplo, al principio dejar unos avatares, pero a mitad de la experiencia dejar algún evento especial que les dé algunos salvavidas o algunos elementos adicionales para cumplir algún reto. Entonces, de esta manera podemos empezar a configurar nuestras experiencias gamificadas. Entonces, de esta manera vamos a crear nuestras propias experiencias. Referentes recomendados, el libro de Flow o Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi. De igual manera también entender algunos elementos propios de la dramaturgia, como el de Lavandier, que se llama el libro La Dramaturgia, y tener en cuenta también, bueno, este documento que les compartimos sobre gamificación, de Dethering, Dixon and Claret, para que lo tengamos ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, bueno, eso ha sido todo de nuestra primera parte. Estamos en la etapa número 3 y nos queda pendiente el segundo momento de la etapa 3, que es el momento de creación. Entonces, ya nos vemos.